Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. En estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, y sobre todo en las épocas en que nos estamos desenvolviendo, hay muchas cosas que Dios nos indica a través de los cambios que hay, digamos, a partir del cambio de los climas. Mucha gente dice que todo esto tiene que ver con el recalentamiento, el clima y todas esas cosas, pero me llama la atención que en los artículos periodísticos hablan de cambios y ellos señalan así de índices o de cataclismos bíblicos. Es decir, le llama la atención porque lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, ahorita España está viviendo la peor sequía en 500 años. Es decir, no se había producido una cosa tan terrible como la que hoy se está viviendo. Entonces, vamos a predicar esta mañana un tema de vital importancia, porque es muy importante que nosotros sepamos cuál es el tiempo que ahorita a nosotros nos corresponde para poder enfrentar, para poder, digamos, proyectarnos al futuro. Por eso hemos titulado este mensaje Aprender de la higuera. Aprender de la higuera. Quédense con el título del mensaje en la mente para que, digamos, no nos salgamos del tema y concretemos la idea pues que Dios ha puesto en mi corazón. Para ello vamos a leer en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 21. Libro de Lucas capítulo 21 y el versículo 29. Cuando lo tengamos me dicen un amén para saber que estamos ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien, leemos la Biblia para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así dice la palabra. Jesús les dijo también una parábola. Mirad a la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen de disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velad en todo tiempo, orando, para que tengan la fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Padre, bendice esta palabra, Señor, y danos el entendimiento y la sabiduría necesaria para poder comprenderla. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. El verso 29 dice: mirad la higuera. Mirad la higuera, dice, y todos los árboles. Ya partiendo desde ese momento, ¿verdad? Ya la Biblia nos pone en perspectiva que algo está aconteciendo y que nuestros ojos tienen que contemplarlo. Entonces, luego el versículo 30 dice: cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Mateo 24:32 dice: aprended de la higuera. Entonces, hay algo como que hay algo de fondo. Es decir, no podemos estar pensando en que vamos a contemplar los árboles de higo
y de ahí vamos a sacar una enseñanza. No, la palabra es una cosa muy distinta. Ahora, para podernos poner en perspectiva, déjeme decirle que en 2 ocasiones anteriores Jesús ya había hablado de árboles de la higuera. Una de ellas es precisamente la parábola de la higuera estéril. Eso está en Lucas capítulo 13, del verso 6 al 9. Dice específicamente el verso 7 que dice que el sembrador, es decir, aquí está la parábola de una persona que se dedicó a cultivar higueras, y en algún momento dice que cultivó viñas e higueras, y cuando vino él y le dice al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, le dice. ¿Por qué ha de estar cansando la tierra? Entonces ahí nos da la perspectiva de una persona que tiene en su huerto de vides, tiene una higuera, pero esa higuera nunca produce frutos, ¿verdad? Y resulta que después de tantos años de venir a buscar frutos y no lo encuentra, le ordena al jornalero que la corte. ¿Para qué va a estar cansando la tierra? Entonces te dice que tenía 3 años. 3 años, pues lógicamente en la Biblia la palabra años, o sea, los 3 años, tienen mucho que ver porque nosotros ya hemos pasado 2000 años desde que vino el Señor. Estamos en el 3er milenio. Entonces, por lo tanto, esta parábola tiene mucho que ver, ¿verdad?, con ese sentido de que la higuera que no lleva frutos hay que cortarla. Pero también en Mateo 21 está la otra parábola de la higuera. Es cuando Jesús dice en el versículo 21-18, dice que el Señor sale en Jerusalén y ve una higuera a la orilla del camino, una higuera que está sola, y dice que el Señor tenía hambre. Se acerca a la higuera y mete las manos buscando fruto y no encuentra nada. Si la higuera era pura hoja. Y entonces el Señor ahí dice que como no encontró nada en ella, sino solamente hojas, le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante dice que la higuera se secó. Vemos que la higuera que no produce fruto, ¿verdad?, está relacionado con ese tipo de comportamiento. Árboles frondosos, árboles aparentemente, ¿cómo se llama?, llenos de vitalidad, pero sin frutos. Entonces mucho se parece a la iglesia actual. Muchas cosas, mucha elegancia, mucho esto, mucho lo otro, pero sin frutos. Ahora bien, cada vez que el Señor en la Biblia, si nos vamos al Antiguo Testamento, cada vez que el Señor habló de higos y habló de vides, se relacionó al pueblo de Israel. Y sintetizándoles, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, específicamente el 7 dice que Israel es la viña del Señor. Entonces no estamos hablando en ese tiempo, recordemos que el reino de Israel se había dividido en 2. Y uno era el reino de Israel y otro era el reino de Judá. Entonces, para el reino de Israel, el Señor lo comparó con vides, con uvas. Pero Judá la comparó con la higuera. Entonces, por lo tanto, para que no nos enredemos mucho, captemos el hecho de que la vid siempre se relaciona con el reino de Israel. Y ese reino, recordemos que allá en Segunda de Reyes, ese reino fue capturado por el reino asirio y se lo llevó cautivo y se perdieron las 10 tribus. Y luego Judá, que fueron las 2 tribus que quedaron ahí en el reino de Judá, la ciudad de David, donde estaba el templo, ese reino fue comparado con la higuera. Para los tiempos de Jesús, cuando él comienza a hacer su travesía, relacionó el reino de Judá con la higuera. Y siempre la higuera que aparece en el Nuevo Testamento siempre tiene problemas, porque la higuera no tiene frutos. Entonces, por lo tanto, este reino para los tiempos de Jesucristo
Claro, existía el templo muy bonito, lleno de marfil, lleno de ornamento, oro, plata, piedras preciosas, pero sin frutos. Entonces, cuando nosotros caemos a Lucas 21, ahí está pasando muchas cosas, igual que Mateo 24. Está hablando del final de los tiempos. Y en el final de los tiempos aparece una serie de sucesos, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de seguir, pero muy activamente, para darnos cuenta cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y para eso vamos a hacer un recorrido muy rápido, allí en Mateo 21, en Lucas 21, perdón, para que nos situemos sobre esta palabra que Dios acaba de dar. Por un lado, ¿verdad?, si usted tiene abierto su Biblia, vea usted que en el versículo 5, ahí aparecen las personas hablando acerca de la ornamentación del templo, ¿verdad? Y sucede de que el templo está bonito y dice que está lleno de ornamentos, de metales, de piedras preciosas, ¿verdad? Y en ese momento, cuando ellos están hablando, el versículo 6, el Señor les señala, dice: respecto a todas estas cosas, yo les aseguro, dice, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde ahí el Señor ya está dando como un futuro en el cual eso va a desaparecer completamente. Entonces, cuando escuchan los discípulos esas cosas, se acercan al Señor y le dicen: Señor, ¿y cuáles serán las señales? ¿Qué señales tendremos de que esto va a suceder? Y allí aparece una exhortación, y más que una exhortación aparece como una advertencia de parte del Señor. Eso aparece en el versículo 8. Y le dice: mirad que nadie os engañe. Ya eso es una advertencia que tiene que adquirir un tono solemne. Cuando le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, o yo soy el Mesías, o yo soy el ungido. Personas que vendrán con ese comportamiento a querer usurpar la imagen del Dios omnipotente, y se llenarán en su corazón se llenarán de soberbia y orgullo, y tratarán de robarse la atención y la adoración de las personas, ya no a Dios, sino a ellos mismos. Y lo vemos hoy en día, hermanos, no solamente en el aspecto de la idolatría, en el aspecto de todas esas cosas. Lo vemos en muchas iglesias, donde, digamos, el carácter de la iglesia es tener preeminencia, donde a los simples pastores se les dan otros títulos. Ya no son pastores, hoy tienen una autoridad y demandan una reverencia hacia esa autoridad. Por eso dice: vendrán muchos en mi nombre. Entonces, por lo tanto, desde ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, con la enseñanza que recibimos. No vaya a ser que nosotros estemos detrás de este tipo de engaño. Ahora bien, el versículo 9 al 11 habla de la situación. Cuando dice: cuando escuchen de guerras, de rumores de guerra, no se atemoricen, porque es necesario que todo esto acontezca, dice, antes del fin. Es decir, en otras palabras, las guerras, cada vez mayores cantidades de conflictos mundiales, anuncian el hecho de que el reino de Dios se acerca, y se acerca a pasos agigantados. Porque dice ahí: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y vendrán plagas y enfermedades, dice ahí, y en distintos lugares habrán terremotos, habrán pánicos, cosas aterradoras, serán vistas grandes señales en el cielo y habrá grandes tormentas. ¿Usted ve con lo que estamos pasando ahorita? Tormentas, hermanos, pero tormentas terribles. Es decir, en Texas, en China, aquí mismo en México, también estaban hablando de que en el Cuerno del África, en medio de la peor sequía que se ha conocido, en África no ha llovido ya por más de 5 años. Y sin embargo, en estos días recientes acaba de acontecer una lluvia, pero tan terrible, ¿verdad?, que fue una inundación atroz. Y sin embargo la sequía sigue. Hoy en día California, en estos momentos está pasando la peor sequía
que hayan podido conocer, de tal manera que a las personas se les está prohibiendo lavar los coches, ¿cómo se llama? Regar la grama, todas esas cosas. Hay un racionamiento de agua. España, les decía, están viviendo la peor sequía en los últimos 500 años. Entonces la sequía y las inundaciones son señales, no del calentamiento climático, son señales de Dios. Entonces usted tiene que quitarse de la mente que los científicos tienen la razón, porque no la tienen. Ya les explicaba yo que ahorita la última imagen de este telescopio espacial James Webb acaba de hacer trizas la teoría del Big Bang. Esa teoría ahorita, en este momento, la están revisando para volver a sacar otra teoría que se adapte a las imágenes que el telescopio ha pasado. Entonces, en otras palabras, la ciencia ha fracasado de una manera flagrante. Entonces, de tal forma que ahora las personas se van a encontrar, porque hasta este momento la ciencia era un Dios. Las personas se regían por la ciencia. La ciencia, digamos que lo que ellos decían era como una ley, como una plomada. Hoy en día ya no existe eso. Entonces lo que hay es desconcierto en el mundo. Ahora bien, esto que sigue es algo que ya sucedió. Cuando dice, antes que todas estas cosas sucedan, les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, los llevarán delante de reyes y de gobernantes por causa de mi nombre. Esa persecución ya se ha venido dando. Y hoy en día, hace poco estaba leyendo un reporte donde decía que hay 250 millones de creyentes que están siendo perseguidos. El peor país para ser creyente es Corea del Norte. Ahí solo porque lo encuentren con la Biblia en la mano, usted es condenado a muerte. Igualmente en muchos países musulmanes las personas se encargan de lincharlo, de quemarlo. Y nuestros hermanos creyentes de esos países están siendo obligados a que su fe sea desarrollada en catacumbas, en cuevas, en sótanos, no al aire libre como nosotros. Hacer esto en esos países conlleva a la cárcel y a la muerte. Entonces, estas persecuciones se han venido dando y ya se están dando. Ahora bien, no pensemos que la familiaridad o la familia va a ser un elemento de seguridad y resguardo si la familia no es creyente. Dice la palabra en el versículo 16, serán entregados, ¿por quiénes? Por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos, y darán muerte a muchos. Entonces, por lo tanto, la familia creyente tiene que convertirse cada vez más en un núcleo unido. ¿Por qué? Porque allá afuera, hermanos, allá afuera a usted no le creen en lo que usted cree. Y segundo, lo odian precisamente porque Satanás inflama las mentes de las personas inconversas y se vuelven contra usted. Ahora bien, sigamos adelante rápidamente, el verso 20, y cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Dice, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, entiendan entonces que su devastación se aproxima. En el año 70 después de Cristo sucedió esa profecía, cuando el general Tito de Roma llegó a Jerusalén y la tomó y la sitió. En ese tiempo, dice, en aquel tiempo los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén dentro de la ciudad escapen, y los que estén en los campos no entren en ella. Ese éxodo de personas sucedió en ese tiempo. Pero no fueron todos los que salieron, solamente fueron aquellos que habían creído en las palabras de Jesús, las palabras de su Mesías. Fueron esas personas las que captaron la idea y decidieron huir a los montes. Eso está documentado en la historia, de que una buena parte de la población de Israel escapó a los montes, no porque a ellos se les había ocurrido, sino porque el Señor ya les había dicho que huyeran. Ahora bien, el verso 23 dice, hay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días, porque habrá una gran aflicción en la tierra e ira contra ese pueblo. Las mujeres embarazadas de ese tiempo
eran abiertas en canal, les abrían el vientre y les sacaban a los niños aún vivos y los estrellaban contra las peñas, los dejaban caer en desfiladero. Por eso decía: ay de las que estén encintas en ese día, y sucumbirán, les dijo, a filo de espada, y serán llevados cautivos a todo lugar. Y Jerusalén, escucha bien esto, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan, dice, el tiempo o los tiempos de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren, desde esa época hasta ahora, Israel está siendo hollada por los gentiles. Si no fuera por la fuerza de Estados Unidos, de Inglaterra, con quienes tienen pactos y tienen acuerdos, Israel hace mucho tiempo hubiese desaparecido. Pero Israel es incapaz de tomar acciones. Por ejemplo, en la guerra de los 6 días, cuando ellos venían cubriendo, porque la idea del primer ministro en esa época era recobrar toda la tierra bíblica, desde el río Éufrates hasta el mar del Mediterráneo, hasta la llanura del Jordán y todos los altos del Golán, era capturar todo ese territorio. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque emanó una orden de parte de Occidente, en este caso de Inglaterra y Estados Unidos, que ya detuvieran la guerra, y tuvieron que detenerla. Y quedaron con un trozo de territorio de la tierra que la Biblia había prometido darle a Israel. Entonces Israel sigue estando gobernado. Tal vez no hay judíos gobernantes, pero quien dicta las cosas y se tienen que sujetar son gentiles. Es decir, son gente de la talla de esos grandes imperios económicos mundiales. Son los que dictan toda la política y todo lo que es la parte militar en Israel. Por lo tanto, no podemos decir que Israel sea autónoma en este momento. Entonces, por esa razón dice aquí que Jerusalén será hollada, será gobernada, será dirigida por gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es ese tiempo de los gentiles? Nosotros, la época de la iglesia. Es decir, en este momento hay una detención de toda la atención hacia Israel, porque nosotros estamos inmersos. Jesucristo sigue estando interesado en nosotros, en nuestra salvación, en nuestra conservación, en nuestra perseverancia. El Espíritu Santo está actuando ahí de manera activa. Está actuando ahí en el corazón, en el espíritu de los creyentes, del remanente. No seamos tan ilusos de pensar que toda la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo, no. Ni que toda la iglesia sean hijos de Dios, tampoco. La palabra es enfática cuando dice que solamente aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Es decir, aquellos que estamos interesados en que las leyes de Dios sean como producto de nuestra fe, los que estamos interesados en llevar adelante el Evangelio, en preservar, en conservar, son aquellas personas que estamos siendo guiados, conducidos. Ahora bien, faltan todavía algunas señales donde dice: y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia de las naciones y extrema desesperación a causa del rugido del mar. No sé si usted ha visto las imágenes de las zonas costeras, cómo las olas han barrido, pero cantidad de casas se han metido a las costas y se han introducido a tierra adentro, produciendo esa sensación de una tremenda conmoción, de una tremenda desesperación al escuchar el bramido del mar. Y dice: y desfallecerán los hombres a causa de la conmoción provocada por el terror de lo que sobrevendrá de la tierra, y las potestades de los cielos serán estremecidas. Eso está por venir. Eso todavía no ha acontecido. Faltan los días en los cuales los cielos se conmuevan, la tierra se conmueva, exista pavor, terror, de que la gente va a andar con miedo, pero no sabe por qué. Es un ambiente terrorífico a medida que Satanás viene estableciendo su reino aquí en la tierra, a medida que las tinieblas se acercan más y gobiernan más y adquieren mayor preeminencia en la tierra. Las personas estarán temerosas.
Hay gente que todavía no logra salir de su casa producto de las plagas, terrores extremos. Las noches serán más oscuras. Todo eso está por acontecer. Y luego la gran señal dice: entonces, verso 27, verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes con gran poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen, dice la palabra, cobren ánimo y levanten vuestras cabezas, porque su redención está cerca. Entonces, cuando vemos estas cosas, hermano, es cierto, preocupa. ¿No estoy de acuerdo? Emociona, por otro lado. Llena de expectativa al ser humano, sí es cierto. Nos llena de ilusión porque el Señor está cerca también. Hay una mezcla de emociones. Hay una mezcla de entre temor, incertidumbre y emoción e ilusión y expectativa. Entonces, ¿cuál es la emoción que tiene que prevalecer? Bueno, por eso aparece el versículo 29, cuando dice: mirad la higuera y todos los árboles, que cuando echan brotes entiendan. Bueno, estoy leyendo en la versión Peshita, porque el versículo 30 dice que cuando echan brotes entiendan de inmediato. No es algo a lo cual yo pueda darle largas al asunto. No es algo que yo pueda decir: falta tiempo, faltan días, faltan años, faltan meses. No, es de inmediato, hermano. Porque cuando Él venga, si en algún momento Dios va a aparecer, no sé en qué momento, pero no va a dar oportunidad a que nos pongamos a cuenta. Esa es la expectativa. Es decir, el hecho de que nuestra mente no debe conformarse al mundo, es porque cuando Cristo venga no va a haber más o segundas oportunidades. Es una sola vez. La palabra arpazo, que aparece en Tesalonicense, significa un arrebatamiento, significa una cosa que va a ser en una fracción de segundo. Si en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Cuando usted parpadea, usted no siente que está parpadeando. Ni siquiera sintió que cerró los ojos, y sí lo hizo. Pues esa fracción, en un abrir y cerrar de ojos, aquel que habrá de venir vendrá, dice la Escritura. Entonces, la idea es que nosotros estemos de esa manera, a la expectativa, de inmediato, como dice aquí. Del mismo modo, dice el verso 31. También ustedes, al ver que están aconteciendo estas cosas, entiendan que el reino de Dios se acerca. Que el reino de Dios está cerca, hermano. Nunca como hoy, las cosas se han aclarado más. En ninguna época de la Biblia, en ninguna época de la historia, las cosas están más claras que como hoy. ¿Y qué significa la higuera? ¿Qué significan las hojas? Pues allá en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Se menciona que después de haber comido el fruto del árbol del bien y del mal, los hombres se dieron cuenta que estaban desnudos. Bueno, el hombre y la mujer se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, ¿por qué razón se dieron cuenta? Porque se les apagó la luz. Hasta antes de ese momento, Adán y Eva estaban cubiertos por un resplandor. Ellos resplandecían con la gloria de Dios, que bajaba todos los días a tener conversaciones con ellos. Y por eso ellos no sabían que debajo de la luz no habían visto sus cuerpos. Pero cuando Adán y Eva comieron el fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Y se fueron ellos a esconder de Dios. Y en Génesis capítulo 3 y verso 7 dice que tomaron hojas de la higuera y cosieron un delantal, es decir, algo con que cubrirse, con que cubrir la desnudez. Y cuando eso sucedió,
Dios fue pero tan gentil y tan caballero que no llegó a avergonzarlos. No llegó cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, sino que esperó que ellos se cubrieran, y entonces apareció Él y le dijo: Adán, Adán. Y escondido detrás de un matorral le respondieron: es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Miren, hermanos, la higuera y las hojas de la higuera representan la religiosidad, la manera en que el hombre se autojustifica, se autocorrige, se autosugestiona. En otras palabras, ellos mismos se hablan a sí mismos pretendiendo que las acciones que van a tomar son las correctas. Es la falsa religiosidad. El hombre viene y corrió, como dice, haciendo una acción humana. Y Dios demuestra, porque usted sabe bien, esto aparece en el versículo 21 de Génesis 3. Dios les demuestra que no es la forma humana, sino que era la forma que Dios, la manera en que Dios actúa contra el pecado. Y dice que Dios les dio no cubiertas de higuera, sino que de pieles. Significa que Dios tuvo que matar animales para poder cubrir al hombre. Y desde entonces, desde los albores de la humanidad, Dios ya estaba señalando la manera de tratar con el pecado. En otras palabras, cada vez que una persona peca, algo muere. ¿Me entiende? Y en ese tiempo, en Génesis, tuvo que matar posiblemente un carnero, una oveja, no sé qué fue lo que mató. No aparece ahí el animal que tuvo que sacrificarse. En otras palabras, tuvo que derramarse sangre para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Pero en la actualidad seguimos haciendo lo mismo, hermano. Seguimos cosiendo hojas de higuera. Seguimos pretendiendo nosotros cubrirnos con cosas humanas, cuando las cosas están claras. Dice: vístete con la investidura de Cristo. Él es la cubierta, pero no es escudarnos en una religiosidad. No es decir: yo pertenezco a tal iglesia, yo hago tal cosa en la iglesia, yo desarrollo este ministerio. Eso es una hoja de higuera. Me escudo en el ministerio, me escudo en la prédica, me escudo en esto y lo otro. Pero Cristo no quiere eso, hermano, sino que Cristo quiere que realmente tú, como dice el apóstol, dice: os ruego pues, hermano mío, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo para Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos presentemos a Él, que nosotros nos rindamos a Él, que nuestras mentes, que nuestras acciones, que nuestras manos y pies les obedezcan a Él y no a nuestras inclinaciones, hermano. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Dios te proveyó la vestidura apropiada, la vestidura de Cristo. Queda de parte de nosotros utilizarla para buenas acciones. No porque la ley nos dé o el obedecer las leyes de Dios nos dé la salvación. No, las leyes de Dios se obedecen y son el resultado de haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Pero ahora yo obedezco la ley de Dios porque esa es la manera correcta de hacerlo, ¿me entienden? Y así yo me cubro con vestiduras blancas, que son las vestiduras que a Dios le satisfacen. Entonces, sabemos por todo lo que hemos analizado que el reino de Dios está cerca. Y les dijo claramente, les digo que no pasará esta generación, es decir, toda esa generación de judíos, no pasarían hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, ¿cómo concluye esto? Verso 34. Estad alertas. Estad alertas, no sea que vuestros corazones se carguen con disipación. Es decir, disipación es libertad,
No sea que nosotros nos demos el libretazo, que seamos como tener licencia para hacer cosas que no son lícitas. Por eso dice que vuestros corazones se carguen con disipación, embriaguez, no embriaguez por el licor solamente, sino la embriaguez por el mundo, el querer ser como el mundo, el ser embriagado por las acciones del mundo, de los artistas, de los famosos. ¿Por qué? Ni tampoco con las preocupaciones de la vida. ¿Y qué hacer? ¿Y qué no hacer? ¿Y qué mañana? ¿Y qué pasado? ¿Y qué un mes? O sea, esas cosas lo que hacen es llenar nuestros corazones de preocupaciones. Y dice al final del versículo 34, y que aquel día, ¿cuál día? El día señalado, venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Es decir, de una manera súbita, repentina, de una manera inesperada. Ese día va a venir sobre, ¿quién le dice? Sobre todos los moradores de la tierra. Es que aquí no escapa nadie, hermano. O estamos listos o nos quedamos. Dice el verso 35, porque vendrá sobre todo lo que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Y el verso 36 dice, pero velad en todo tiempo, orando para que tengan fuerza, para que tengan dignidad, para que seamos dignos de escapar de estas cosas que están por suceder. Y estar de pie, dice, delante de Jesucristo. O escapamos o la regamos, o vivimos o morimos, o triunfamos o fracasamos. De eso se trata esto, hermano. Se trata de que al final, dice, hay un dicho que dice que en guerra avisada no hay muertos. Pues Cristo viene avisando desde hace 2000 años. Y sin embargo muchos han muerto. Y no ha sido porque no haya habido, digamos, una advertencia. Esto que estamos leyendo se ha predicado hasta la saciedad, hermano. Pero vale la pena recordar el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Solo basta que usted vea las noticias y verá un cumplimiento bíblico. Solo eso basta. ¿O será que el mundo ya carece de guerras? Ya no hay plagas, no hay enfermedades, no hay conflictos, no hay terremotos ya, hermano. No hay inundaciones. Pues cuando veamos que todo es, y van arreciando, hermano. Hasta hace, ¿qué? 50 años atrás, pensar en el mar muerto era pensar en muerte. Ni un solo pescado había, pez había ahí, ni uno. Y nada más anoche estaba leyendo un documental de una joven que dice que ella vive a media hora del mar muerto. Y su gran sorpresa fue, ahora el mar muerto se está secando. 1 metro por año. Y su sorpresa es que cuando vio esos lugares se encontró con unas grandes pozas. ¿Y sabe lo que había ahí? Una cantidad enorme de peces. Enorme de peces. Entonces hay grandes huecos ahí abajo que están siendo alimentados por agua dulce. ¿Y cómo han llegado los peces? Ahí solo Dios lo sabe. Pero hay una profecía de Ezequiel que dice que el mar muerto va a vivificarse. Y hace solamente 2 años Israel viene analizando cómo hacer para revivir el mar muerto, para endulzarlo. Y han trazado, tienen la idea de hacer un canal enorme, más grande que el canal de Suez. Y de ese canal van a sacar una rama que van a derramar sobre el mar muerto para tratar de revivificarlo.
¿Y eso de qué nos habla, hermano? De profecía bíblica. Porque la Biblia dice que del mar Mediterráneo va a brotar el agua para que va a sanear el mar muerto. Entonces ese gran canal interoceánico va a unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Son, pero cantidad de kilómetros. Así que, hermano, cada vez que yo veo estas cosas, siento que la palabra cobra cada vez más fuerza. Y dice el versículo 28 para terminar: cuando estas cosas empiecen a acontecer, cobrad ánimo y levantad, erguid, dice la Reina Valera, erguid vuestra cabeza. Es decir, erguir es ver hacia arriba, hermano, ver hacia el cielo, porque vuestra redención está cerca. Dios es bueno, sí. Es misericordioso también, pero también es justo. Y el justo, dice la palabra de Dios, vivirá por la fe. Pongámonos en pie un momento, hermanos. Yo sé que las preocupaciones de la vida diaria a veces nos distraen. Yo estoy de acuerdo con eso, hermano. Que muchas veces lo que sucede allá afuera nos afecta. Sí, estoy de acuerdo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que nosotros perdamos nuestra percepción, perdamos el norte, perdamos el hecho de no aprender de la higuera. En el año de 1948, Israel, después de 1700 años de dispersión, estaban por todo el mundo. Y en mayo de 1948, a Israel nació, como cumpliendo una profecía imposible. Porque Dios prometió que iban a ser, dice, de un día para otro, iban a ser una nación. Usted sabe que eso es imposible. ¿Cómo hacemos nacer una nación de un día para otro? Dios lo hizo. Un día no existía Israel, el día 16 no existía Israel, y al día 17 ya existía. Es el poder de Dios. Y nació Israel como una higuera. Por lo tanto dice, aprended de la higuera. Porque la que nació fue Judá, Jerusalén. Ya dijimos que la higuera tiene que ver con Jerusalén. Entonces nació la higuera, aprendamos de ella. Y esperemos a nuestro Redentor. Porque aquel que prometió regresar no mentirá. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Y estoy alegre, contento, Señor. Porque dice la palabra que cuando todas estas cosas sucedan, entended que el reino de Dios se acerca. Señor, y no hay mayor o mejor noticia que esa. Porque aún la misma creación, dice el libro de los Romanos, clama, suplica por ser redimida. Y nosotros, tus hijos, que estamos aquí esperándote, en este mundo cruel, en este mundo despiadado, en este mundo lleno de tinieblas, te estamos esperando, Señor. Ayúdanos. Pídale al Señor ayuda. Ayúdame, Señor, a no fracasar. Ayúdame, Señor, a estar firmes. Porque toda tu palabra dice, y aquel que persevere hasta el fin será salvo. No quiero pasar, Señor, por todas estas cosas que vienen sobre la tierra. Momentos catastróficos, momentos terribles, llenos de dolor.
La palabra dice, y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Ayúdanos, Señor, a no ser parte de esa creación perdida, de la creación y seres humanos que atravesarán por momentos de mucha angustia y de mucho dolor. Ayúdanos a nosotros y ayúdanos a hacer o ayudar a que otros escapen. Señor, ayúdanos a hablar a otras personas, traerlos a la iglesia, Señor, para lograr el objetivo de tener frutos. Ayúdanos a fructificar, Señor, y ayúdanos, Señor, a darte gloria y honra a través de nuestras vidas. Señor, perdónanos si nuestra mente a veces divaga, si nuestros corazones dudan, si nuestros sentidos se extravían, si nuestras manos se mueven hacia cosas que no son lícitas, si divagamos hacia lugares que no son correctos, si nuestras bocas hablan lo que no deben de hablar, y si nuestros oídos escuchan aquello que no deben de escuchar, y si nuestros ojos se posan en cosas que no deben de posarse, perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos para estar de pie ante ti, el Hijo de Dios. Padre, ayúdanos a recordar estas palabras, Señor. No permitas que nuestra mente, Señor, se distancie o se despoje o se desocupe de la palabra tuya, Señor, que nos has hablado esta noche, esta tarde. Y te ruego, Señor, que tu palabra permanezca en mi corazón y en nuestros corazones por siempre y para siempre. Que siempre la recuerdes, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.